Artículo 3 constitucional. Nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además, la educación preescolar, la primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la educación superior serán obligatorias. También nos dice que la educación estará basada en el respeto irrestricto de la dignidad humana. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente y a las escuelas normales. Además de esto, la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, entre otras. También nos dice sobre los planteles educativos que el Estado, como rector de la educación, será el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tendrá que garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. Por último, se nos dice en este artículo que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Carta Magna. La Carta Magna o Gran Carta fue un acuerdo impuesto al rey Juan de Inglaterra el 15 de junio de 1215 por varones rebeldes para limitar su poder e impedir actos reales arbitrarios, como la confiscación de tierras e impuestos irrazonables. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental, o en este caso Carta Magna, establecida para regir jurídicamente nuestro país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. Estructura de la Carta Magna. En cuanto a su estructura, la Carta Magna está compuesta por 136 artículos, divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes, que son conocidas como la dogmática y la orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen los derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Ahora, esto se relaciona con el ámbito educativo, ya que la educación como derecho fundamental se encuentra consagrado en el ordenamiento jurídico mexicano, dentro de la Constitución y en la legislación secundaria respectiva. Por tanto, se puede evidenciar que el Estado mexicano formalmente protege este derecho a todos los mexicanos sin discriminación alguna. Artículo 3. Aquí vamos a mostrar los cambios históricos que ha tenido el artículo 3. Comenzamos por 1917, cuando la enseñanza es libre, pero se volverá laica. Aquí México tenía la educación pública y laica gratuita desde su independencia. La Constitución de 1917 estableció la educación libre de las influencias religiosas y se prohibió a las corporaciones religiosas y ministros de culto dirigir escuelas primarias. Seguimos con 1934, hacia una educación socialista. En 1934, el PNR propuso una reforma al artículo 3 de la Constitución de México, estableciendo que la educación sería socialista y gratuita, obligatoria y laica también. También se buscó unificar la educación nacional en todo el país. Pasamos a 1946, una educación armónica y democrática. Durante el gobierno de Ávila se reformó el artículo 3, en la que se cambió la educación socialista por la humanista. La educación dada por el Estado sería gratuita, obligatoria, democrática y tendría como objetivo el desarrollo armónico del ser humano, fomentar el amor a la patria y mejorar la convivencia humana. Pasamos a 1980 con la autonomía universitaria. La educación en México será gratuita en todos los niveles, incluyendo la educación superior autónoma. Las instituciones educativas tendrán la libertad de gobernarse a sí mismas, establecer planes y programas, la promoción del personal académico y administrar su patrimonio, además de que la libertad de cátedra e investigación será respetada. Pasamos a 1992 con el liberalismo educativo. El Estado es responsable de impartir y garantizar la educación en todos los niveles en México. La reforma conocida como liberalismo educativo derogó la participación del clero en la educación básica y regresó a los conceptos liberales clásicos para coincidir en lo educativo y económico.
Pasamos ahora a 1993 con la modernización educativa. La crisis económica de los 80 afectó las políticas del bienestar y el desarrollo social. La modernización educativa fue en dos reformas y la Ley Orgánica de Educación. La reforma se centralizó en los planes de estudio y estableció la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria. Nos vamos hasta 2002 con la educación preescolar y secundaria. Aquí el Estado garantizará el derecho a la educación preescolar y se clasifica como educación básica obligatoria, incluyendo la educación inicial. Después, en 2011, los derechos humanos y la educación. Aquí el Estado tiene la responsabilidad de impartir educación que desarrolle todas las facultades del ser humano, fomente el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional. Además, el sistema educativo mexicano debe establecer en sus planes y programas las enseñanzas sobre los derechos humanos. En 2012, la educación media superior se vuelve obligatoria. El 26 de febrero de 2013, el Estado garantizará una educación de calidad en todos los niveles educativos, asegurando que los métodos y materiales educativos, la infraestructura y la capacitación de los docentes sean adecuados para lograr el máximo aprendizaje de los estudiantes. Por último, nos vamos a 2019 con la 10ª reforma. Aquí el Estado garantizará el derecho a la educación en todos los niveles, desde el inicial hasta el superior. La educación básica y media superior son obligatorias. El Estado también se asegura de que la calidad de la educación sea adecuada y se garantice el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. La educación inicial es un derecho de los niños y el Estado es responsable de concientizar sobre su importancia. Ley General de Educación. Su objetivo es regular la educación que imparta el Estado-Federación, los estados, la Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. Se encuentra estructurado por lo siguiente. Título primero, que habla del derecho a la educación, nos dice que es obligatoria la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. También la educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El Estado está obligado a prestar servicios escolares educativos con equidad y excelencia y se establecerán condiciones que incluyan becas, programas, libros, materiales, medidas y el presupuesto. En el título segundo de la nueva escuela mexicana, se nos habla de que se colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje. Se impulsará el desarrollo humano integral, el humanismo, el pensamiento crítico, las artes, ciencias, valores y los derechos humanos. Se fomentará la identidad, la interculturalidad, la responsabilidad, la participación y el cuidado del medio ambiente. Contribuirá además al desarrollo integral de los educandos, promoviendo el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, la participación y la pluralidad. También aquí nos dice que la educación que imparta será democrática, nacional, humanista, promoverá el respeto social, el ambiental, la inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Se considera el pensamiento matemático, crítico, filosófico e histórico, la expresión oral y escrita, el conocimiento tecnológico y científico, las habilidades socioemocionales, las artísticas y las físicas. Y la evaluación será integral e informará los resultados a los educandos y sus tutores. También nos dice que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal. Los planes y programas contendrán la lectura y escritura, artes, matemáticas, ciencias, educación física, civismo, historia, tecnología, educación sexual, lengua extranjera, vida saludable y socioemocional. En el título tercero del Sistema Educativo Nacional, nos dice que el Sistema Educativo Nacional está formado por alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas y consejos. La educación se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. La educación responderá también a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Se fomentarán los programas de orientación y educación para la alimentación saludable y nutritiva, y la edad mínima para ingresar al nivel preescolar es de 3 años y para el nivel de primaria será de 6 años, cumplidos al 31 de diciembre. También nos dice que la educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional, técnico, bachiller y los equivalentes. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad y la maestría, así como el doctorado, y toda persona tiene el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación.
En el título cuarto de la revalorización del magisterio se nos habla de que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social. Se constituirá el sistema integral de formación, capacitación y actualización, y las promociones en la función y en el servicio se estará lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros, o SICAM. En el título quinto se nos habla de los planteles educativos y nos dice que los muebles e inmuebles deberán cumplir la calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, entre otros. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas. Para el mantenimiento concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y de manera voluntaria madres y padres de familia. El título sexto de la mejora continua nos habla de que tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Contribuirá a la mejora continua con base en las disposiciones aplicables en la ley y se establecerá el sistema de mejora continua de la educación. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación será la institución encargada de coordinar el sistema de mejora continua. En el título séptimo se nos habla del federalismo educativo, que corresponde la autoridad federal, los planes y programas del calendario escolar, los libros de texto, las normas de control escolar, los lineamientos generales en materia educativa. Mientras que a la autoridad estatal le corresponde prestar servicio de educación básica y normal, proponer los contenidos regionales, autorización a escuelas particulares y vigilar el cumplimiento de normas y lineamientos. Corresponde a la autoridad federal y estatal en conjunto los programas de actualización y capacitación, participar en procesos de admisión y promoción de docentes en la asesoría y el acompañamiento y proporcionar entornos saludables. Por último, corresponde a los municipios prestar servicios educativos de cualquier tipo, mantenimiento de los planteles y coayudar en servicios de luz y agua. En el título octavo del financiamiento de la educación, nos habla que el monto actual por año en financiamiento no podrá ser menor equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. El 1% será para la educación superior y la investigación científica y humanística. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos para mejorar también la estructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones. También llevar a cabo programas compensatorios de recursos específicos a aquellas entidades federativas con mayores rezagos. Ahora, en el título noveno nos habla de la corresponsabilidad social. Nos dice aquí que son derechos de quienes ejercen la patria potestad, la inscripción de sus hijos en escuelas públicas y conocer a sus docentes, programas, criterios de evaluación y participar en las asociaciones de la escuela. Son obligaciones hacer que sus hijos reciban educación, colaborar con las escuelas, participar en el proceso educativo y acudir a las reuniones. También nos dice que las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto representar a los tutores y colaborar en el mejoramiento y la labor de la escuela. Habla también de que se integrarán consejos de participación social escolar, municipal, estatal y federal para coayudar en la escuela. La educación superior y en su caso de media superior deberán prestar servicio social incluyendo tutorías y acompañamiento a estudiantes. También nos dice que los medios de comunicación masiva de forma continua deben estar en el marco jurídico que les rige, ya que contribuirán al logro de los fines de la educación. En el título 11 se nos habla de la validez y la certificación. Aquí nos dice que los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. Los estudios realizados en el extranjero podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación. La Secretaría podrá expedir constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales de algún grado. En el título 11 nos habla de la educación impartida por particulares, y aquí nos dice que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, pero deberán obtener una autorización oficial. En ningún caso el cobro de colegiatura será motivo de la retención de documentos personales y académicos, deberán contar con personal acreditado, planes y programas e instalaciones adecuadas, y también deberán otorgar becas por lo menos del 5% de su alumnado y brindar la información que soliciten las autoridades. También nos dice que las autoridades llevarán a cabo acciones de vigilancia por lo menos una vez al año y son infracciones suspender el servicio sin justificación, no utilizar los libros de texto, expulsar o rechazar alumnos con discapacidad, condicionar el servicio a la compra de materiales o uniformes e incumplir con la normatividad. Por último, las sanciones podrán ser multas, revocación de la autorización e incluso la clausura del plantel. Los principios y valores.
Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales, racionales. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Ahora, los valores son los conceptos que influyen en la forma en la que actuamos y nos comportamos, al tiempo que nos hacen mejores personas y permiten que haya certidumbre en la forma en la que se desenvuelve la vida cotidiana. Son importantes y fundamentales para la educación por varias razones claves, como por ejemplo que guíen el comportamiento. Los principios como la honestidad, la responsabilidad y el respeto son fundamentales para fomentar un comportamiento ético entre los estudiantes y en la sociedad en general. También promueven el bienestar común. Valores como la empatía y la solidaridad enseñan a los estudiantes a considerar el bienestar de los demás, promoviendo un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. También desarrollan ciudadanos conscientes. La educación en principios y valores ayuda a los estudiantes a comprender el impacto de sus acciones en la comunidad y en el medio ambiente, fomentando un sentido de responsabilidad social. Fortalecen la autoestima y la identidad personal. Los valores como la autoestima, la autoaceptación y la integración personal ayudan a los estudiantes a desarrollar una identidad sólida y a mantenerse firmes en sus convicciones. También facilitan la toma de decisiones éticas. Los principios éticos proporcionan un marco para tomar decisiones informadas y éticamente sólidas, preparando a los estudiantes para enfrentar dilemas morales en sus vidas personales y profesionales. En resumen, los principios y valores en la educación no solo ayudan a los estudiantes a crecer académicamente, sino también a convertirse en individuos éticos y responsables que contribuyen positivamente a la sociedad. La crónica. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. En la crónica, los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo y muy personal, además de que emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y de tiempo. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal de lo que se llama escritos históricos. Durante este semestre tuvimos la oportunidad de escribir dos. La primera era acerca de cómo nos fue durante nuestras primeras prácticas de intervención del mismo semestre y en la segunda narrábamos una experiencia dando a conocer un hecho importante relacionado a la responsabilidad de los maestros. Ser maestro de educación básica implica asumir un papel fundamental en la formación de las futuras generaciones. Este rol va más allá de transmitir conocimientos, implica ser guía de inspiración y apoyo para los estudiantes en su desarrollo académico, emocional y social. Un maestro de educación básica no solo enseña materias, sino que también cultiva habilidades para la vida, fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, el respeto mutuo. Es un facilitador del aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de cada alumno y promoviendo un ambiente inclusivo y seguro en el aula. Ser maestro de educación básica es, en esencia, construir conocimientos sólidos para un futuro brillante, guiando a los jóvenes hacia el conocimiento y el desarrollo integral. Ser maestra es la oportunidad de volver a vivir la escuela con ojos de adulta, rodeada de niños y niñas, escuchar a tus alumnos y alumnas, emocionarte con sus nuevos aprendizajes, creer en sus procesos y capacidades, saber que son diferentes, únicos y especiales, es convertirte en cuentacuentos, potenciar sus investigaciones, ser ejemplo, saber que el error es parte del aprendizaje, que juntos aprendemos mejor y que hay mil maneras de aprender. Es recibir y dar abrazos y sonrisas, hablar y reflexionar y vivir sus emociones a diario. Ser maestro es una forma de mejorar a la sociedad a partir de la enseñanza que impartes a esos pequeños a los que tienes a tu cargo. También se trata de ser parte fundamental en la educación de un niño o una niña, y la educación es el principio de todo. La educación es el futuro y la educación es nuestra esperanza. Retos y experiencias educativas. El valor de la educación. El valor de la educación es multifacético y fundamental para el desarrollo humano y social. En primer lugar, proporciona conocimientos y habilidades que permiten a las personas entender el mundo que las rodea y participar activamente en él. Además, la educación promueve el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la creatividad, preparando a los individuos para enfrentar desafíos y adaptarse a cambios en la sociedad y en el mercado laboral. Los retos a los que la profesión docente se puede enfrentar son el desconocimiento de la organización de la escuela, el aislamiento por no encajar con el resto de los docentes, enfrentar el desorden e indisciplina por no tener una rutina de clases, una estrategia de enseñanza, de evaluación, entre otros. También se habla de que para ser un buen docente se requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Otra cosa es que hay muchos padres de familia que tienen un carácter o forma de ser muy difícil de tratar y aunque seas muy paciente pueden llegar a generar problemas.
También se habla de conocer las áreas de oportunidad y entender que todas las profesiones se deben desarrollar con la ética profesional. En algunas ocasiones, además, los alumnos distorsionan lo que los docentes dicen, de tal forma que expresan un mensaje sumamente diferente en sus hogares al original. También se habla de que es muy difícil, debido al tiempo y los trabajos, estar reflexionando de manera constante sobre la propia práctica, para de esta forma poder mejorarla. Por último, se tiene en cuenta que generalmente la enseñanza se basa más en lo académico que en lo emocional. Debido a esto, cuando se quiere trabajar con este aspecto, nos cuesta mucho. Frases con las que te identificas. En esta parte retomé la de Fernando Sabater, que dice: la verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa, y en este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies, exige contrastar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes. Coincido con esta frase, ya que, la educación no se trata de enseñar, sino se trata de resolver los problemas que nos dan día a día, ya que nuestra función como maestros es hacer que nuestros alumnos sean pensantes y no ignorantes. Se trata además de que seamos capaces de entender al alumno y que no lo roboticemos para que solo aprendan aquellos conocimientos que están estipulados en un libro de texto, o lo que la sociedad espera que ellos sepan. Todo depende de la educación, si realmente quieres cambiar tu vida o ser una simple persona, ya que gracias a ella puedes construir una mejor vida para ti mismo y poder salir adelante, y no ser uno más del montón. La única forma de resolver problemas de manera pacífica y coherente es a través de la educación que uno mismo adquiere. De otra forma, jamás vamos a poder resolver nuestros problemas. El valor de la educación. La educación es la base de la sociedad, ya que cambia la vida de muchas personas, pues les presenta grandes oportunidades. Es por ello que muchos niños y niñas ponen en riesgo su vida y caminan por horas para recibir educación. La calidad educativa debería ser para todos, ya que así lo estipula el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto debe llegar a todos los rincones sin excepción alguna, ya que al no recibirlas estaría violentando este derecho de los niños. Además, no tendrían por qué arriesgar su vida para recibirla, pues esto va en contra de los derechos humanos. Las autoridades correspondientes deben proveer los recursos necesarios para que la cobertura de educación llegue hasta las comunidades más alejadas, o mínimo estar al pendiente de que el camino de la escuela se encuentre en condiciones adecuadas para que los niños no expongan su vida. El principal valor de la educación radica en que la educación se es transmitida a través de conocimientos, más valores humanos. El maestro transmite conocimientos en el aula, agregando su personalidad, el amor a los niños, la forma de tratarlos. Hacer que el niño se interese no es lo mismo que aprender con un maestro simpático que con un maestro antipático. Educar es transmitir al otro, con amor, la resolución de desarrollar toda su capacidad de recibir y forjar valores. El carácter de educar es profundamente humano. Una máquina no puede transmitir valores. Es un proceso de humanización de hombres y mujeres que forman a hombres y mujeres. Si no hay amor pedagógico, no se puede impartir educación. Si los niños no sienten amor, se bloquean y no aprenden. Los niños se deben sentir queridos. La educación no solo es transmitora de conocimientos, sino también de valores humanos, remarcando la importancia de la personalidad del maestro en la transmisión de dichos valores. Educar es universalizar. Aquí se nos muestran 4 posturas y hay que hablar si se está a favor o en contra. En la primera se nos habla de que la educación mantiene los valores predominantes de la sociedad. Aquí llegué a la conclusión de que la educación sí mantiene los valores en la sociedad, ya que en la escuela se reafirman los valores que en casa ya han inculcado los padres, por ejemplo, el respeto, la igualdad, la solidaridad, entre otros. Los valores son muy importantes porque es algo que siempre aplicamos en la vida cotidiana. La familia es una parte fundamental para implementar los valores, pero la educación no se queda atrás. Ayuda a cualquier tipo de desarrollo y todos tenemos derecho a recibirla. La segunda postura dice que la educación solo responde a los requerimientos particulares de los individuos según su capacidad, sexo, raza, lengua y cultura. De esta frase puedo concluir que en México existe mucha diversidad cultural, pero eso no significa que la educación sea solo para unos cuantos. La educación es universalizada. Se trata de que debe ser parte para todos igual.
Es decir, se debe brindar educación a todas las personas sin importar cualquier diferencia entre ellos, ya sea de sexo, raza, lengua o de cultura, entre otras. La universalidad consiste en acabar con la discriminación, busca ayudar al individuo a resolver a sus raíces sin excluir a nadie. La educación no solo responde a los requerimientos particulares de los individuos, ya que la escuela es quien promueve la universalidad y es por esto que imparte la misma educación a todos los individuos sin importar su capacidad. La tercera postura nos dice que la diversidad cultural se pierde al universalizar la educación. De esta puedo concluir que al universalizar la educación no significa que la diversidad cultural se pierda, al contrario, se entiende y se respeta. Es por eso que se desarrollan valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Así que consideramos que no se pierde, ya que la diversidad cultural se refiere al modo de expresarse y la universalización de la educación requiere que se enseñe de la misma forma a las personas sin intervenir en su libre expresión y lo que se pretende es que se acabe con la discriminación. La última postura dice que para evitar el adoctrinamiento de la escuela es preferible que el maestro mantenga una actitud neutral. De esta concluyo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido que la educación debe ser laica, por lo tanto debe ser neutral sin adherirse a alguna doctrina, es decir, debe mantenerse al margen de las distintas creencias que pueden tener los alumnos. Lo esencial es que el maestro entienda eso y no mezcle su creencia con la de los alumnos y solamente se creen conflictos por la falta de respeto y profesionalismo del profesor. Al no entender que su trabajo es educar, brindar conocimientos, no andar hablando sobre creencias y estar comentando solo eso. Los maestros deben mantener una actitud plena para todos los alumnos para que se sientan seguros y con la confianza de poder hacer que su educación y aprendizaje sea más pleno para ellos y sea una sociedad llena de armonía donde todos convivan y se sientan seguros sobre su aprendizaje. Los desafíos de la nueva escuela mexicana. El primer desafío habla sobre asegurar la igualdad de oportunidades educativas para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, de 0 a 21 años, particularmente para los más pobres. Esto resulta esencial desde el punto de vista de mejorar las condiciones de justicia social. Para esto es importante que se empiece trabajando desde la justicia social, porque esta parte de la justicia moral. Además de que esto, se refiere a todos aquellos recursos no solo moralmente cuestionables que rigen nuestra sociedad, sino también a los económicos. Además de que en la justicia social se habla de tener igualdad y equidad social, es decir, que tanto se dé a cada uno lo que corresponde, así como también lo que merece. En medida de esto, si se mejora la justicia social, se podrá dar paso a la mejora de oportunidades educativas para todos y cada uno de los niños del país, ya que no se hará distinción entre ninguno y todos podrán acceder a la misma. Impulsará en los alumnos la relevancia de compartir con los demás y tal vez la empatía con la finalidad de crear un ambiente áulico que sea agradable y favorable, pues es importante generar en los alumnos un pensamiento crítico para el desarrollo, la transformación de ideologías y actitudes solidarias, sin dejar a un lado el trabajo en equipo. Asimismo, también se debe proporcionar los diversos materiales para el desarrollo de las actividades en clase, considerando la diversidad, donde los alumnos y alumnas son diferentes por sus experiencias, vivencias, los saberes, las capacidades, habilidades o talentos que cada uno tiene, los cuales son mostrados en la escuela, en el salón de clases y fuera de este contexto. Es necesario tener presente que este desafío va desde el simple hecho de que el niño vaya desayunado a la escuela. Algunos no tienen recursos económicos suficientes y no llevan nada para comer o comprar. Uno de los ejemplos más claros aquí o más notorios sería el de que se establezca el uso de uniforme que sea igual para todos los niños de una institución educativa, ya que al usar todos el mismo uniforme no se hará distinción entre la vestimenta de un niño u otro, ya que será el mismo. El desafío número 2 nos habla de que la nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. Aquí, se trata de incluir y trabajar también con aquellos alumnos que presentan una diferencia cultural o lingüística,
No hacer distinción entre ellos y los demás alumnos. También es tener en cuenta que el maestro actual debe estar preparado para tratar con este tipo de situaciones, para poder adaptar su forma de trabajo y mejorar así la educación que le proporcionan, no solo a estos niños, sino a todos de manera en general. Es vital impulsar en los alumnos una formación ciudadana, acompañada de respeto para el fortalecimiento o desarrollo de un juicio ético que trate la diversidad cultural, pues es la base de una sana convivencia entre los compañeros. De este modo, les permitirá ser un buen ciudadano en el futuro. De igual manera, también pues debemos fomentar el respeto y trabajar la educación socioemocional para la aceptación de ello. Es importante que se trabaje arduamente en estos dos aspectos, ya que de esta forma vamos a poder lograr que nuestros alumnos no realicen discriminación dentro del aula y puedan convivir de manera sana con las personas que presentan esta diversidad, ya sea cultural o lingüística. El desafío 3 nos dice que la nueva escuela mexicana fomenta el amor por la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en la Constitución política. Actualmente, pues se trata de retomar todos estos temas de los valores y con la nueva escuela mexicana se busca que se les dé vital importancia en la educación, que tomen un papel que por años se les ha ido quitando debido a que se consideran cosas de relleno y que solamente se debían colocar por obligación. Además de eso, es relevante que los alumnos analicen, conozcan y valoren su historia, el origen, el pasado de su comunidad, la región, su estado y el país donde viven, ya que el valor del pasado, su presente y su futuro, esperando que protejan su patrimonio cultural sin perder su identidad. También es de suma importancia que lean y conozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los alumnos deben saber los acontecimientos o hechos relevantes de nuestra historia, subrayando las razones que llevaron a ello. Al final de cuentas, reconocer sus derechos es algo sumamente necesario para que dejen de estar en la ignorancia. Y bueno, aquí el aspecto más importante es retomar que fomentemos en nuestros alumnos el respeto por los lábaros patrios, ya que pues actualmente se ha estado perdiendo esta parte y es muy común ver durante el acto cívico a muchos alumnos estar jugando, platicando, moviéndose y no tener el debido respeto que se le debe dar a estos símbolos. Las responsabilidades de las maestras y los maestros. Aquí nos basamos en un texto que habla sobre la responsabilidad de las maestras y los maestros en el cumplimiento de las metas de la Declaración de Incheon y el marco de acción ODS 4 para la educación en 2030. Bueno, aquí retomamos 5 numerales y bueno, el primero es el 4.1 y aquí se nos habla de que la responsabilidad que tiene el docente para intentar garantizar que todos sus alumnos puedan finalizar mínimo sus estudios de secundaria y de primaria, así como también pues verificar que la educación sea gratuita, educativa y de calidad para obtener buenos resultados. Aquí es importante tomar como ejemplo el hecho de que el maestro debe hablar con los alumnos y en especial con aquellos que note algún desinterés por la escuela o que presenten algunos problemas para de esta forma motivarlos y que no desistan de estudiar. El 4.2 nos habla de confirmar que todos los alumnos tengan acceso a la educación preescolar para que puedan estar preparados para la etapa de primaria y cuenten con todos los conocimientos requeridos y necesarios para poder tener una etapa de primaria plena. Bueno, aquí es importante que el maestro verifique que el alumno que se encuentra en primaria haya tenido su etapa del preescolar, ya que esto pues le ayudará a que durante la primaria no presente tantos problemas o inclusive tenga deficiencias para poder cumplir con esta etapa. Luego tenemos el 4.5 que nos dice que los docentes puedan ser capaces de eliminar las barreras de género que existen dentro de las aulas de clase, para que todos y cada uno de los alumnos, sin importar su sexo o género, puedan ser capaces de tener una educación plena. Pues aquí más que nada habla sobre manejar tanto la igualdad como la equidad para nuestros alumnos y para que de esta forma pues no se sientan discriminados específicamente por su género.
Luego tenemos el 4.7, en el cual se nos dice que el docente debe ser capaz de lograr que el alumno pueda contar con todos los conocimientos, ahora no solo los teóricos, sino también aquellos que incluyen los valores, las formas de desarrollo en sociedad y la manera de poder estar en armonía con quienes los rodean, para que se elimine un poco la violencia. Bueno, aquí más que nada habla de que el maestro debe fomentar los valores cívicos y éticos dentro de los alumnos para de esta forma ir generando ciudadanos conscientes y que sean capaces de desarrollarse de manera armónica dentro de una sociedad. Y por último tenemos el 4C, en el cual se nos dice que los maestros se encuentran más preparados para poder impartir clases de calidad, en especial dentro de aquellos países que están un poco menos desarrollados. Bueno, aquí más que nada habla sobre la formación que tiene el maestro y que se encuentre en constante preparación para de esta forma ofrecer una educación de calidad sin importar el país en el que se encuentre.